cielo gozará. Dios nos bendiga, mis hermanos. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios por su gran amor y su gran misericordia. Quien les habla, el hermano Benjamín Vallejos. Sean todos bienvenidos a esta hermosa escuela dominical virtual. Damos inicio a ella en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando todos juntos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, de inmediato saludamos en forma cariñosa y en el amor de nuestro Señor Jesucristo a nuestros pastores Raimundo Leiva Palma, Ana Suárez Atena, familia pastoral. De igual manera a nuestros hermanos oficiales diáconos, guías de clase e iglesia en general, junto a sus hermosas familias. Que el Señor les bendiga. También saludamos a nuestros hermanos de multimedia, que día tras día, semana tras semana, realizan un trabajo excepcional, llevando estos trabajos espirituales a vuestros hogares. Entre las plataformas que el Señor ha puesto a nuestra disposición, tenemos Zoom, Facebook, YouTube, radio online, Tiempos del Fin. Dios nos siga bendiciendo. Antes de pasar a lo más importante, que es la enseñanza de la palabra del Señor, que hace tanto bien a nuestras vidas, vamos a presentarnos a nuestro Dios en esta primera oración, para que el Señor prepare nuestros corazones, prepare nuestro oído espiritual, para recibir la enseñanza oportuna en nuestras vidas. Oramos a nuestro Dios. Padre eterno, Dios de la gloria, Dios de misericordia y de toda consolación, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, vamos ante su santa presencia, con humildad, con reverencia, reconociendo, Padre Santo, primeramente, nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestras maldades. Tenga usted misericordia en nuestras vidas y sea usted, mi Señor Jesucristo, propicio a nuestros muchos pecados. Lávenos, límpienos, Cordero de Dios, con su sangre preciosa, la mollera, hasta la planta de nuestros pies. Háganos aptos para toda buena obra, mayormente, Dios mío, para poder estar atento a la enseñanza de su palabra. Padre Celestial, porque a través de ella usted nos fortalece, nos limpia, nos restaura. Padre Celestial, podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de las sagradas escrituras. Padre Celestial, Dios de la gloria, fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza y llénenos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermosee este servicio a través de su presencia, la persona de su Espíritu Santo. Gobierne, Dios mío, de principio a fin este santo servicio virtual, para que en todo su nombre sea glorificado y podamos, Dios mío, ser fortalecidos a través de la enseñanza. Dios de la gloria, prepare también, Dios mío, a nuestro hermano, que estará al frente, Dios mío, en la lectura y exhortación de su palabra, en la enseñanza oportuna para nuestras vidas. Use su vida, Cordero de Dios, coloque, Dios mío, palabra en sus labios, para que cada palabra que emana de sus labios vaya con sazón del cielo y sea, Dios mío, para la edificación de su iglesia. Dios de la gloria, bendiga a su pueblo en este día. Sea usted con cada uno de sus hijos por misericordia. Rogamos, Dios mío, estas muchas misericordias en esta primera oración delante de su presencia. Lo pedimos y lo imploramos a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
se gozará. Quizás de espinas el camino se ha tornado y has pensado dejarlo todo olvidado, pero pronto todo eso habrá pasado y tu llanto de gozo se habrá cambiado. Sé que pronto volverá. Estoy aquí esperándole. Y mis lágrimas amargas, dolores y tristeza allí terminarán. Sé que pronto volverá. Ese día tan glorioso, y los pobres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán. Bien, mis hermanos, en la continuación de este santo servicio y en la enseñanza de la palabra del Señor que hará nuestro hermano oficial diácono de nuestra iglesia, David Duarte Frede. Dios bendiga y guarde a nuestro hermano. Gracias, hermano Benjamín. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo una vez más en esta mañana, dando gracias al Señor por concedernos una vez más esta oportunidad. Saludo también a nuestros pastores, deseando una vez más que el Señor siga bendiciendo y guardando sus vidas, como lo ha sido hasta el día de hoy. Damos gracias al Señor por concedernos esta oportunidad en medio de los tiempos que estamos viviendo, de las situaciones difíciles que el mundo entero está padeciendo, viviendo momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de incomprensión frente a las situaciones que nos toca vivir. Pero frente a todo esto, el Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta la consumación de los siglos, y por eso que debemos de ser agradecidos y mantener la fe y la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor una vez más por concedernos esta oportunidad, y quisiera invitarles, amados hermanos, a que estén abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Tendremos la lectura de la palabra del Señor. El texto central lo encontramos para esta escuela dominical en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 8 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 8 al 9. Bien, amados hermanos, damos lectura entonces a la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo:
el lugar es desierto y la hora ya ha pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Leemos el texto central en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 8 y 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor por concedernos una vez más esta oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales. Como les decía anteriormente, en medio de los tiempos angustiantes que nos está correspondiendo vivir, de noticias dolorosas, tristes que recibimos de la partida de algún ser querido y de otras situaciones que se van sumando frente a esto que estamos viviendo, tenemos que seguir perseverando en esta fe y en esta esperanza. Y a través de estos medios que el Señor nos ha concedido, alentándonos a la esperanza, al amor, a la fe, a las buenas obras, como el Señor nos recomienda. Y estamos frente a este pasaje bíblico donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo retirándose a un lugar apartado con sus discípulos, después de haber recibido la noticia de que Juan el Bautista ha sido muerto, ha sido decapitado, y él decide apartarse junto a sus discípulos a tener un momento de descanso. Aquí este pasaje bíblico no nos dice eso, pero en otros pasajes bíblicos, por ejemplo en Marcos capítulo 6, vamos a ver que Jesucristo se retira con sus discípulos porque estaban agotados y cansados. Jesucristo había comisionado a sus 12 discípulos a que salieran a predicar, a que salieran a hacer bien y a practicar lo que Jesucristo les había enseñado. Y vemos en el capítulo 6 de Marcos, en el versículo 30 en adelante, vemos que Jesucristo, o vemos la razón por qué Jesucristo se aparta con sus discípulos. Y nos dice acá, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Esta era la situación que los discípulos estaban viviendo. Habían salido a predicar, habían salido a anunciar el Evangelio, y era mucha la gente que iba y venía, de tal manera que ya estaban agotados, cansados, sus discípulos, pero también nuestro Señor Jesucristo. De modo que dice acá que ni siquiera tenían tiempo aún para comer. Por lo tanto, esto es el trasfondo de la enseñanza que tenemos en esta mañana. Tenemos por un lado que Jesucristo se había apartado con sus discípulos porque ellos habían sido comisionados y habían vuelto y estaban muy agotados, cansados. Por lo tanto, Jesucristo entiende esta situación y se retira con sus discípulos a descansar un poco. También seguramente a comentar la partida de Juan el Bautista. Todas estas situaciones se suman, no solamente el cansancio físico, sino que también podríamos decir también el cansancio emocional por todas las situaciones
Recordemos también que Jesucristo había sido rechazado en su pueblo natal, donde él se había criado. Por sus congéneres él había sido rechazado. Por lo tanto, eran muchas cosas que se estaban sumando y entendemos que Jesucristo también se cansaba, las cosas lo podían tal vez agobiar y necesitaba tener un momento de descanso él y sus discípulos. Y vemos frente a esta situación que descansando Jesucristo con sus discípulos, la gente vio dónde había ido nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos y la gente le siguió y llegaron a donde Él estaba. Interrumpen, podríamos decir, sus mini vacaciones, su descanso con sus discípulos. Jesucristo no presenta una situación de molestia frente a ellos, a esta multitud de gente que estaba llegando a donde Él estaba, sino que Él deja su descanso y sigue cumpliendo con su ministerio. Y nos dice acá el pasaje que tenemos al frente, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, es decir, desde los diferentes puntos, llegaron a donde nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo el relato, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces vemos que Jesucristo deja su descanso y comienza a enseñar a la gente que estaba a su alrededor. Y el pasaje nos dice aquí, dice, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En primera instancia, podemos decir que la compasión que Jesucristo tuvo lo llevó a él a sanar a las personas. Lo llevó a curar a aquellas personas que venían por enfermedades, con dolencias, y Jesucristo vino y manifestó su compasión en favor de ellos. ¿Qué significa la palabra compasión? Si buscamos en el diccionario ilustrado, vamos a ver que la palabra compasión en el griego es esplaginizomai, que quiere decir ser movido en las entrañas de uno. Es decir, la compasión de nuestro Señor Jesucristo no fue solamente sentir o expresar el dolor de los demás, sino que lo que quiere decir esta palabra es que se siente en el interior, en las entrañas de uno, uno siente el dolor, el sufrimiento, la necesidad de las demás personas. Y esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo sintió en este momento. Esta compasión la sintió en su interior, en sus entrañas. Por lo tanto, esta compasión que Él sintió lo movió a efectuar estas sanidades en las personas que habían ido a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo acá, ser movido en las entrañas de uno, ser movido a compasión, anhelar con compasión, se registra frecuentemente de Cristo hacia la multitud y hacia los sufrimientos individuales. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no solamente se movió en compasión a las multitudes, sino que también lo hizo en forma individual a cada persona. Pero lo importante de esto es que Jesucristo se movió en compasión, sintió el dolor, la necesidad que estas personas tenían. Por lo tanto, Él se movió a hacer bien a estas personas. ¿Por qué se movió en compasión? ¿Por qué actuó Jesucristo? Como vemos aquí, dice, y los sanó a los que de ellos estaban enfermos. Podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo solamente se movió en forma compasiva sanándole a estas personas. Pero si seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta que no es solamente eso lo que motivó a Jesucristo a moverse en favor de ellos, sino que podemos ver en Marcos capítulo 30, el versículo que hemos leído, el texto que nos acompaña a esto. En el versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Este es un pasaje paralelo a este
que nos relata también el mismo suceso que estamos leyendo en Mateo capítulo 14. Es el mismo hecho. Y nos dice acá, dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y aquí nos dice Marco, ¿por qué causa él tuvo compasión? Y nos dice, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Esta fue la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo, no solamente por sus necesidades físicas, de sanidad o de alimento, sino que la compasión que lo movió a Jesucristo era que estaban como ovejas que no tenían pastor. Una oveja que no tiene pastor deambula, está expuesta a los peligros, a morir de inanición por falta de alimento, por falta de agua. Y eso fue lo que Jesucristo lo movió. No solamente las cosas físicas los estamos moviendo a nuestro Señor Jesucristo, sino que la compasión de nuestro Señor Jesucristo iba más allá. Era la necesidad espiritual que estas personas tenían. Entonces, si volvemos a nuestro pasaje, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Vemos que los discípulos de Jesucristo manifestaron preocupación por la gente, manifestaron la necesidad que esta multitud estaba teniendo. Había pasado el día, había transcurrido el día, había llegado la noche y tenían que volver a sus lugares de hospedaje, a sus lugares donde ellos vivían, donde ellos residían. Y le dicen esto sus discípulos, le presentan este problema o esta situación a nuestro Señor Jesucristo, manifestando también algún grado de compasión hacia esta multitud. Pero la solución para ello era que debían ser despachada esta gente y que se fueran a sus lugares de orígenes y que ahí compraran algo de comer. Estaban manifestando compasión, pero no estaban dando solución al problema. Es decir, podríamos decir que estaban mirando desde lejos el problema de esta multitud, pero no estaban sintiendo lo que ellos realmente estaban sintiendo, no se estaban colocando en el lugar de ellos. Jesucristo sí se puso en el lugar de ellos. Jesucristo sí supo sentir lo que estas personas estaban sintiendo en su fuero interno. Y nos dice acá, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Jesucristo responsabiliza a sus discípulos para que ellos solucionaran el problema. Ellos les estaban presentando el problema, pero Jesucristo les dice que ellos solucionen el problema. Y sigue diciendo el pasaje acá, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Dios nos bendiga. Jesucristo responsabiliza a sus discípulos de esta situación. Ellos les estaban presentando el problema y le estaban pidiendo a Jesucristo que Él solucionara este problema. La solución para ello era que la gente se fuera de aquel lugar y en los lugares circundantes buscaran de comer. Eso era la solución para ellos. Jesucristo les dice que no era necesario que ellos se fueran. Ellos debían de solucionarle el problema a esta gente. Y les dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Esto era lo que ellos podían traer para dar solución a este problema. Por supuesto que esto era ilógico, que más de 5.000 personas, que con 5 panes y 2 peces se pudiera alimentar a estas personas. Esto fue lo que ellos trajeron como solución al problema. En Juan capítulo 6 nos muestra que era un muchacho el que había traído estos 5 panes de cebada y estos 2 pececillos.
Y esto era lo que este muchacho aportó para la solución del problema. Un muchacho, ni siquiera los adultos, ni siquiera las personas que tendrían que haber sido previsoras a esta situación, si iban a ir a un lugar desierto e iban a estar a lo mejor muchas horas, ellos tendrían que haber dado solución a este problema y haberse anticipado a esto, y ellos tendrían que haber llevado algo de alimento, pero sin embargo ninguno de ellos pudo ser previsor frente a esta situación, sino un muchacho que llevaba 5 panes de cebada. Los eruditos dicen que este pan era lo que comía la gente pobre, y 2 pececillos. Y esto fue lo que este muchacho llevaba y los puso a los pies de los discípulos para que ellos determinaran qué hacer con esto. Y nos dice acá, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Jesucristo les pidió que trajeran esos 5 panes y esos 2 peces delante de él. Entonces nos dice acá, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Pidió esto, pero dice que levantó sus ojos y dio gracia. Él sabía de dónde venía la provisión. La provisión viene de lo alto, de nuestro Padre Celestial, que se encarga de alimentar a las aves del cielo, que no trabajan, que no guardan en granero, pero Dios se encarga de alimentarlo. Viste a los lirios del campo, que no hilan, pero los viste con una belleza que ni aun Salomón se logró vestir con toda su esplendidez, con toda su riqueza que él tenía, no logró vestirse como los lirios del campo. Entonces es Dios que se encarga de suplir para nuestras necesidades. Por eso que él, alzando los ojos al cielo, en una señal de que venía la provisión de arriba, del cielo, del Padre de misericordia, él es el que se encarga de proveer. Y dice acá, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. Todos se saciaron. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Dios había multiplicado de una forma milagrosa, con 5 panes y 2 peces. Dios, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, había hecho un milagro portentoso frente a la vista de sus discípulos y de toda esa multitud. Y los que comieron, dice, fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces vemos que frente a las situaciones difíciles, de carestía, a lo mejor de falta de trabajo o sueldos mínimos bajos, y las cosas que han subido a lo mejor sus precios, Dios es el que se encarga de suplir para nuestras necesidades. Por eso que el texto central nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y agrega, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios nos bendiga. No nos olvidemos de ayudar, de colaborar, de aportar. Si sabemos que alguien tiene necesidad y tenemos cómo hacerlo, hagámoslo. Porque Dios considera esto, como nos dice acá, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos bendiga. La enseñanza para sus discípulos en ese momento fue que no solamente había que presentar un problema y que la solución más fácil sea que se vaya la gente que solucione su problema. No,
debemos de pedir al Señor que nos dé para poder también nosotros dar a los demás. Como el apóstol como Santiago en su epístola nos dice que si vemos que hay alguien que tiene necesidad y tenemos cómo ayudarle y le decimos simplemente que vaya, que se abrigue, que se alimente, pero teniendo nosotros cómo hacerlo y no lo hacemos, bueno, la palabra del Señor nos invita que teniendo cómo hacer el bien a los demás, hagámoslo. Yo creo que a todos nosotros el Señor nos ha dado algo para poder aportar a la necesidad de los demás. Así que Dios nos bendiga y nos ayude para que tengamos este tipo de compasión. No solamente ver el problema y la necesidad desde lejos, sino que también los pongamos en el lugar de la persona que está necesitada. Y no solamente de alimento o de vestuario, sino que primordialmente en su vida espiritual. Si hay alguna necesidad interna, una necesidad espiritual y nosotros sabemos de eso, sepamos también nosotros ponernos en el lugar de aquella persona y pedir misericordia para aquella persona. Dios nos bendiga, amados hermanos. Así que esta es la enseñanza que el Señor ha dejado en esta mañana para nuestras vidas, deseando que Dios bendiga su vida y que obedezcamos al consejo de su palabra. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y dejamos la continuación de este servicio a nuestro hermano Benjamín, a quien deseamos que Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hermosa enseñanza que el Señor ha traído a nuestras vidas. Vamos a orar a nuestro Dios para que Dios grabe el consejo de su palabra en nuestros corazones. Inclinamos nuestros rostros. Padre celestial, Dios de la gloria, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador, vamos ante su santa presencia para darle gracias, Dios mío, por esta enseñanza oportuna que usted ha traído a nuestras vidas, donde a través de ella, Dios mío, usted nos educa y podemos crecer, Dios mío, en la gracia y en el conocimiento de ella, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro caminar. Cordero de Dios, fortalezca, Dios mío, nuestra fe, nuestra esperanza y llénanos de amor, Padre Celestial. Su palabra, Dios mío, haga vida en cada corazón. No tan solo, Dios mío, podamos ser oidores de ella, sino hacedores de ella, para que su nombre sea glorificado. Bendiga a nuestro hermano que estuvo al frente, Dios mío, en la enseñanza. Guarde su vida, guarde su familia por misericordia. Rogamos, Dios mío, esta humilde oración delante de su presencia, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. En una nube del cielo.
Sierras y montes oírse. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Delante del Rey de Reyes, todos serán reunidos para entrar en su gloria. Los que por él han vencido. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. En las moradas del cielo, con mi Jesús en la gloria, alabaré al Cordero que me ha dado victoria. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Dios nos bendiga, mis hermanos. Hermosa enseñanza, hermoso el servicio que el Señor nos ha concedido en este día de escuela dominical virtual. Antes de pasar a la última oración, donde estaremos también orando por nuestros hermanos enfermos, por la iglesia en general y también por nuestro suelo chileno, por nuestras autoridades, queremos también comunicar a la amada iglesia que por la tarde tenemos el servicio dominical a las 17 horas. Estamos todos cordialmente invitados para que usted pueda también ser parte de esta bendición y recibir también una palabra bendecida para su vida y también para su familia. Oramos a nuestro Dios. Padre celestial, Dios de la gloria, lleno de amor, de misericordia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, se ha dado comienzo a este santo servicio de escuela dominical virtual. Padre celestial, una enseñanza maravillosa que usted ha traído a nuestras vidas, tan oportuna, Padre celestial. Fortalezca, Señor, nuestras vidas espirituales. Dios de la gloria, hay una lista bien larga, Dios mío, de enfermos y de enfermas, Dios mío, en su iglesia. Cordero de Dios, rogamos su misericordia sobre su vida, donde se encuentren, Padre celestial, en su hogar, en el centro médico, Padre celestial, o en algún hospital, alguna clínica, Dios mío, sea cual sea la situación, Cordero de Dios, usted unja sus vidas de la mollera hasta la planta de sus pies
Su palabra dice que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Su palabra, Cordero de Dios, es fiel y es verdadera. Padre Santo, Dios de la gloria, bendiga, Dios mío, el hogar de la viuda, del huérfano, del menesteroso, donde hay necesidad, Dios de la gloria, usted provea y supla, Padre Santo, porque usted es nuestro pastor y nada nos faltará. Promesa suya, Dios mío, para su iglesia. Dios de la gloria, usted abra puertas de trabajo para los hogares donde Dios mío, han sido cerradas las puertas. Usted, Señor Jesús, tenga misericordia y provea, Dios mío, por amor a su nombre. Padre Celestial, también, Señor, invocamos su nombre para que usted, Dios mío, guarde a su pueblo a lo largo y ancho de este suelo chileno. Sea usted con cada uno de sus hijos por misericordia. Padre Celestial, guarde a sus siervos, nuestros pastores. También, Dios mío, a todos sus hijos, Dios mío, que están llamados al ministerio. Guarde, Señor, sus vidas a lo largo y ancho de nuestro suelo chileno. Siga usted, Dios mío, guiando, Dios mío, los destinos de su iglesia a través de la persona de su Espíritu Santo, para que en todo y por todo sea usted glorificado. También rogamos, Dios mío, por nuestras autoridades que gobiernan, Dios mío, nuestro país. Usted, Dios mío, en lo que legislen, tome dominio de sus vidas, para que cada decisión que tomen vaya en pos del más desvalido. Padre Celestial, Dios de la gloria, gracias por su presencia. Gracias, Dios mío, porque usted ha estado siempre a favor de su pueblo. Podemos decir, Dios mío, con toda libertad, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Padre Celestial, Dios de la gloria, gracias, Dios mío, por este momento. Gracias por su presencia. Prepárenos, Dios mío, para el servicio por la tarde. Padre Celestial, y usted diríjalo a través de su Santo Espíritu. Despídanos, Dios mío, en paz y en comunión de este santo servicio de escuela dominical virtual, en paz y en comunión con su bendición, la que usted otorga, Dios mío, y la cual pedimos con humildad a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan un excelente día. Amén.